que sí están grabados, o sea que los temas principales van a tener grabaciones para que ustedes los puedan ver. Después el resto es participación. Si ustedes quieren aprender y quieren el conocimiento, vengan, pregunten, hacemos un ida y vuelta, ¿sí? De todos modos, con lo que está, no van a tener problema, con las filminas y con las grabaciones que están hechas, no van a tener problema para el cursado. ¿Está? Sí, perfecto, muchísimas gracias. ¿Quedamos respondida? Bien, bien, Sergio. Sí, las presentaciones, las filminas, las slides, ¿las suben al campus? Sí, la de la clase anterior ya está habilitada. Está habilitada, la que vamos a ver hoy, también la vamos a habilitar cuando terminemos, y a medida que vamos avanzando, la vamos a ir habilitando. ¿Sí? Eso no se preocupen, está habilitado también las herramientas que le dejamos ahí un mosaico con herramientas para que ustedes tengan para poder hacer algunos diagramas, si quieren usar para hacer los diagramas de clases, y van a tener que ser diagramas de clase, los diagramas de caso de uso. No sé si hacemos diagrama de caso de uso en este caso, pero bueno, vamos directo al diagrama de clases. Hay esas herramientas que están ahí, que son 3 programitas que se pueden usar libres, digamos, para hacer diagramas, ¿sí? Para que ustedes tengan y, bueno, el día que quieran usarlo lo puedan manejar. Bien. Sí, desde la web. Sí. Los puedes descargar también. Tenés la versión de descarga. Porque yo en realidad le puse el acceso de descarga. Pero lo pueden, el Drago y yo lo pueden trabajar desde la web. No, está habilitado, Ulises. Está habilitado. Yo lo habilité hace un ratito. ¿Qué se llama? Ahí ya me fijo. El mosaico es herramientas sugeridas, ¿sí? Son 3 herramientas ahí que tienen para usar. Ajá, el Drago.io. Ese es online. Ese lo manejo, ese es bastante sencillo, es cómodo, práctico para trabajar. Es el que más, nosotros usamos mucho a veces. ¿Cómo? Claro, sí, bueno, acá también porque tiene, en realidad tiene, casi, no es, te digo que no es el completo, pero bueno, tiene todos los diagramitas que necesitamos. Y es fácil de usar, es práctico. No había cargado, ajá. Bien. Bueno, vamos a seguir con lo que veníamos viendo en la primera unidad de procesos. Habíamos hablado un poquito de lo que es la ingeniería de software. Hoy vamos a ver un poquito de las metodologías que existen en lo que es ingeniería de software. A ver, les voy a presentar. A ver si se ve la presentación. Ahí, ¿se ve? Todavía no. Ahora ¿Ahí va? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito qué tipos de metodologías tenemos en lo que es el desarrollo de software en sí. Bien, vamos a recordar un poquito. No anda. Así, ahí. Quedó trabado. Bien, vamos a recordar un poquito lo que era la ingeniería de software. La clase pasada habíamos hablado un poquito de lo que es la ingeniería de software, ¿sí? Que en realidad es una disciplina de la ingeniería que en realidad trabaja con aspectos de la producción de software. Eso es una definición de Somerville que digamos que le llaman el padre de la ingeniería de software. En realidad en sí, la ingeniería de software presenta como un conjunto integrado, ¿sí? De técnicas y métodos que nos permiten abordar lo que es en sí todas las actividades del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto, ¿sí? Es decir, de la parte de requerimientos, el modelado, la programación, ¿sí? Y la implementación o el mantenimiento, ¿sí? Dentro de todo ese ciclo que vimos la clase pasada, ¿sí? Lo que hace la ingeniería de software es proveernos algunas herramientas y algunas técnicas y algunos métodos para poder hacer todo ese ciclo de desarrollo de software. Eso, como dice ahí, es un proceso detallado y completo. ¿Sí? Eso es lo que nos provee en sí la ingeniería de software. También nos provee 2 metodologías, 2 grupos importantes de metodologías, ¿sí? Que son las metodologías ágiles y las metodologías tradicionales. ¿Qué se diferencian ambas metodologías? Vamos a empezar un poquito con la tradicional. La tradicional está enfocada siempre a procesos y herramientas, que es la que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a enfocar, por eso dimos la primera unidad que es un proceso. Vamos a trabajar sobre los procesos y sobre las herramientas. Tiene una documentación exhaustiva. Nosotros no vamos a hacer mucha documentación exhaustiva porque usamos una metodología de desarrollo web que
sencilla, no tiene mucha documentación, pero en sí va a tener un registro de diagramas y diagramas de clase, y bueno, vamos a hacer algunos diagramas que son muy específicos de lo que es el desarrollo web. En sí, las tradicionales, ahí tiene una negociación de contratos, ¿sí? Es decir, que se genera un contrato informático con el cliente, porque generalmente las metodologías tradicionales son para proyectos grandes, ¿sí? Es decir, cuando se desarrolla o se tiene que desarrollar un software que tiene un alcance bastante importante, ¿sí? No sería para una app, por ejemplo. Y después tiene un seguimiento, un plan. Es decir, que tiene como un plan, es una serie de pasos que se tienen que planificar por las entregas, por las validaciones, por las entrevistas, por un montón de cosas, digamos, de pasos que nosotros tenemos que tener una planificación de acuerdo a las entregas, ¿no? Eso va a ser el plazo de entrega y también va a estar relacionado, obviamente, con el cobro, ¿no? Porque esas entregas están relacionadas con el cobro de nuestro software. En cambio, las metodologías ágiles son metodologías que están orientadas siempre a individuos, ¿sí? No a procesos, sino a individuos y a interacciones. Es decir, que una app sería, digamos, aplicable a una metodología ágil, ¿no? Después, el objetivo de la metodología ágil es que el software que funciona, como dice ahí, no hay documentación, es muy poca la documentación que hay, simplemente está el software en sí. Colaboración con el cliente, es decir, que el cliente forma parte de la metodología, ¿sí? Se trabaja con el cliente, en cambio las tradicionales no, las tradicionales simplemente se hacen la elicitación de requerimientos, se ven las funcionalidades del sistema que se necesita y se hace un pequeño contrato, ¿sí? Y en la metodología ágil es al contrario, la metodología ágil incorpora, ¿sí? Como stakeholder al cliente dentro del proyecto. Y las metodologías ágiles siempre responden al cambio, ¿sí? Es decir, que son aplicaciones o desarrollo de software que están constantemente cambiando, ya sea en su funcionalidad, ya sea en las partes de requerimientos funcionales o no funcionales, es decir, que está en ese cambio constante sin depender de un plan. En cambio, en las tradicionales hay una planificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto es más grande, el equipo es más grande, se necesitan ciertos pasos, digamos, de seguimiento para hacer ese desarrollo de software. Es decir que, bueno, esos son los dos pilares de metodologías que existen. Se pueden combinar, la combinación de metodologías tradicionales con ágiles existen. Yo puedo aplicar una metodología tradicional, por ejemplo, y internamente dentro de un módulo de esa metodología tradicional puedo aplicar metodología ágil. Entonces, Sonia. Sí. Acá pregunta Juan, dice, también están las tecnologías híbridas. Sí. Hacer un híbrido mezclado, sí, totalmente. Bien, ¿cuál es la diferencia de ambas metodologías? Si ustedes ven, la metodología tradicional es lineal, ¿no? Es decir, que va primero el plan, ¿sí? Hay un análisis, después se diseña, que es lo que nosotros hacemos ahora, se construye, que sería la programación en sí, se prueba lo que se pone en funcionamiento y después el despliegue, que es en realidad la evolución y el mantenimiento del software, ¿no? Es decir que, fíjense que la metodología tradicional parte de un plan, ¿sí? Hay un plan. Y es lineal. En cambio, la ágil no. La ágil lo que hace es, esta linealidad que tiene la tradicional, la convierte en una iteración. Es decir que el agilismo está dado por las iteraciones que existen de ¿sí? De todas las fases de la metodología tradicional. Es decir que, si bien no hay un plan propiamente dicho, ¿sí? Porque en realidad ya el cliente trabaja dentro de la metodología, sí existe el análisis, el diseño, la construcción, la prueba y el despliegue. Hasta que la iteración 1 no esté concluida, no se pasa a la iteración 2. Y así sucesivamente. Es decir, que nosotros vamos validando, como tenemos al cliente con nosotros, lo que se hace es validar con el cliente la etapa y se sigue a la iteración que viene. En la tradicional no tenemos al cliente aquí. Entonces, es difícil validar. Por eso es muy importante esta etapa, que es la etapa de análisis y recopilación de requerimientos,
donde hay que validar esos requerimientos y no arrastrar el error, ¿sí? O cometer un error aquí y arrastrarlo hacia las etapas que vienen. Y acá se soluciona más rápido y aquí se arrastra el error y eso es, digamos, es dinero y tiempo. ¿Mm? Sí. José María levantó la mano. Sí, José María. Sí, lo que pasa es que eso depende mucho de los tipos, ¿sí? En realidad, vos me estás hablando de cascada, del espiral, ¿sí? Son las distintas formas. Lo que pasa es que, en realidad, si nos ponemos a ver eso, van a terminar con una ensalada terrible, ¿sí? Es más, estas fases que están acá, chicos, cada autor es distinto, ¿sí? Yo puse esta tratando de decir, bueno, a ver, son 6. Hay autores que definen 4, ¿sí? Van a ver que incluso acá en el agilismo, estas etapas son muchas, ¿sí? El agilismo es más rápido, ¿sí? Ni siquiera hay un plan por ahí. Pero todo depende mucho del autor. ¿Sí? Del autor y de qué forma lo van a hacer ustedes también. Porque la ingeniería de software, si bien hay algo que está dado por el autor, es muy como que uno genera su propia metodología también, ¿no? Que esto es adaptable a lo que uno va a hacer. De acuerdo al tipo de desarrollo de software que uno va a hacer, es lo que va a realizar, ¿no? Es las etapas que va a hacer. Hay etapas que no se pueden saltear, indudablemente, ¿sí? Son básicas que no podemos saltar, por ejemplo, la etapa de prueba, la etapa de construcción, que es la programación, tampoco. ¿Sí? El diseño, el modelado lo podemos hacer más profundo, menos profundo. El análisis es una de las etapas fundamentales, que es lo que vamos a ver, análisis de requerimiento, que es básico para un buen desarrollo de software. Y llegar al final con la funcionalidad del software que el cliente quiere, ¿no? No llegar con errores. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Sí? ¿Quién era que me habló hoy recién? Son distintos tipos de procesos. Yo los tenía para darlo, pero vos sabés que lo dimos en un par lo dimos un solo cuatrimestre y se entraron a confundir de tal forma de que lo sacamos con Lucre. Porque es más profundo eso, ¿viste? Bien. Tengo un comentario acá en el chat de Samuel. Dice, metodología ágil es más utilizada. Scrum, ideal para proyectos complejos y de innovación. Organiza el trabajo en sprint y facilita la adaptación constante. Kanban, se centra en un flujo continuo de trabajo mediante tableros visuales, optimizando procesos. Sí, acá lo vamos a ver ahora, Lucre. Dale. Bueno, ahí lo que estaba hablando, leyendo Lucre, ya acá está la diferencia en lo que es tradicional y ágil. ¿Sí? El enfoque de la metodología tradicional es lineal y secuencial, ¿sí? Empieza con una fase y termina con la última, es lineal. ¿Qué requisitos necesitan? Definidos exactamente al principio. O sea, los requerimientos van sí o sí al principio. Los cambios son difíciles y costosos. O sea, si yo tengo un requerimiento que no lo licité al principio bien, llego a la mitad del proyecto, me cambia el requerimiento y cuesta tiempo y plata volver atrás y corregir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que corregir toda la metodología. Retroceder en lo que es una metodología lineal es costoso. La documentación, como dice ahí, es exhaustiva y formal. ¿Sí? Formal porque tiene una estructura, hay estándares. Y ejemplos, que es lo que hablábamos recién, que lo que había visto, no sé cuál de los chicos que me dijo que había estudiado ingeniería en sistemas, es cascada. Hay algunos que se llaman cascada, otro espiral, y los famosos prototipos. ¿Sí? Hay algunos ejemplos. Son ejemplos de metodologías tradicionales. Dentro de la metodología ágil, el enfoque es iterativo e incremental. ¿Sí? Hay ciclos cortos y se llaman sprint. La mayoría son ciclos cortos, sprint y ciclos cortos en realidad. ¿Qué pasa con los requerimientos? Son dinámicos, o sea, son requerimientos cambiantes, todo el tiempo cambian y se adaptan a lo largo del proceso. En cambio, en la tradicional no. Son generalmente muy exhaustivos porque digamos, como que se definen al principio. Los cambios en la ágil son bienvenidos, sí, ni hablar, se gestionan, dice, fácilmente, para afectar el éxito, sin afectar el éxito del final, por el tipo de metodología que se aplica.
La colaboración es frente a la interacción con el cliente, o sea que el cliente participa del agilismo. Y algunos ejemplos, como uno de los compañeros me había dado ahí, el Scrum, el Kanban, el XP, que programación extrema, ¿sí? Son distintas técnicas que hay dentro de esa metodología, lo mismo que la metodología tradicional. Acá, si bien hay algunos ejemplos de cascada, espiral y prototipos, una de las metodologías es RUP, que es el que se trabaja con una metodología tradicional que es para sistemas bastante importantes, ¿sí? Bueno, y el lenguaje que vamos a ver es UML, que es el lenguaje de modelado, ¿no? Unificado, ¿no? Que es lo que utiliza la metodología tradicional. Ágil también utiliza UML, porque digamos, los diagramas de UML son estandarizados, entonces también lo utilizan las metodologías en sí. ¿Cuáles son los diagramas? Lo que ustedes conocen. Uno de diagrama de clases, que lo vienen trabajando, quiero suponer, desde programación 2. Bueno, no sé si trabajaron con, no creo que hayan trabajado con algún otro. Lo vamos a ver acá, vamos a hacer un paneo por todos los diagramas, pero vamos a hacer hincapié en los diagramas que vamos a utilizar en nuestra metodología, ¿sí? ¿Qué otra cosa me queda aquí para decirles? Creo que nada más. Nosotros qué metodología vamos a utilizar. ¿Cómo? Nosotros qué metodología vamos a utilizar. ¿Lo dijo eso? Eso lo iba a explicar, sí. La metodología tradicional generalmente está, o sea, RUP es lo que yo le había nombrado, es una metodología orientada a objeto, mientras que Ágil no trabaja con objetos, ¿sí? Nosotros vamos a, como ustedes vieron, programación 2, ¿sí? Que es orientada a objeto, nosotros vamos a trabajar con una metodología que es orientada a objeto para desarrollo web. Se llama OOWS, que es una metodología orientada a objeto basada en la web. Es una metodología cortita, nosotros la reformulamos con Lucre para que puedan ustedes tener algo estándar. Pero bueno, la idea es que apliquen esa metodología. Hay muchas, ¿sí? A ver, no llega a ser una metodología porque es corta, tiene pocos pasos. Para que sea una metodología, debería tener, o sea, una metodología está compuesta por métodos, ¿sí? En realidad esto, porque es más compacta, se transforma en lo que es un método en sí. No llega a ser una metodología, ¿sí? Porque la metodología en sí está compuesta por métodos y a su vez los métodos están compuestos por procesos. Entonces, como que hay algo más complejo, ¿no? Nosotros vamos a usar, como es un cuatrimestre, bueno, no está para implementar algo más complejo, ¿no? Entonces, esa es la metodología que vamos a usar. Y como vienen trabajando con objeto y diagrama de clase, vamos a aprovechar ese conocimiento para aplicar esa metodología. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? La tradicional anda siempre mejor en proyectos de alcance inamovible, o sea, son aquellos proyectos que se hacen y no tienen grandes cambios, ¿sí? Los requisitos no cambian. Por ahí pueden tener algunas variaciones, pero no hay cambios de requisitos, ¿sí? Es decir, generalmente son sistemas desarrollos grandes. Ágil tiene mayor adaptabilidad, ¿sí? Tiene mejor calidad funcional y lo que busca es la satisfacción del cliente y entregar valor constante, ¿sí? Y obviamente donde los requerimientos cambian constantemente y se tiene involucrado al cliente en el desarrollo, ¿no? Bien, ¿cuándo usamos cuál? ¿Sí? Esa es la pregunta. La tradicional generalmente cuando los requisitos que tenemos están claros, son estables, es decir, que no cambian, ¿sí? Y bueno, y si no se esperan cambios. Es decir, estable significa que no varían, ¿sí? Y no se esperan que esos sean reemplazados por otros, porque una cosa es que el requerimiento cambie, ¿sí? Y que se agreguen otros. Entonces, ahí también es el problema de la tradicional, ¿no? Son sistemas que no tienen grandes cambios, si bien pueden modificarse algunos requerimientos, pero esos requerimientos a veces implican grandes movimientos de costo, digamos, ¿no? Tanto en tiempo como en plata. El agilismo lo que hace es decir, cuando el proyecto es incierto, ¿sí? Complejo o requiere alguna adaptación rápida a cambios del mercado. Cuando, digamos, el sistema se tiene que adaptar al mercado o hay cambios o depende de los indicadores del mercado, siempre conviene el agilismo porque es mucho más fácil, indudablemente, trabajar. Es decir, cuando esos
el proyecto no tiene los requerimientos fijos, digamos, no tiene estables, ¿sí? Cuando los requerimientos son cambiantes, conviene el agilismo. Por eso se pueden mezclar las metodologías. Yo puedo tener un desarrollo de software en una metodología tradicional y un módulo, por ejemplo, de esa metodología tradicional, de ese sistema, lo puedo hacer con Agile, porque sé que esos requerimientos de ese módulo de desarrollo son cambiantes. Entonces, o dependen del mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo que entrar a jugar en la combinación. Bien. Sonia, Sergio levantó la mano. Sí, Sergio. Sí, cuando usted se refiere a metodologías tradicionales, ¿estamos hablando principalmente de cascada? ¿O hay otras, o me estoy equivocando? Cascada es uno de las formas. Sí, es uno de los tantos que hay. Ahí están estas, mira, cascada, no te lo veo, te lo marco aquí. Cascada, espiral, y una de los prototipos también es una metodología. Lo que pasa es que, a ver, ¿cuándo aplicamos prototipos? ¿Saben lo que es un prototipo? Sí, ¿no? Prototipo es cuando uno hace las pantallas y se genera un simulacro de un software, ¿sí? Donde no tiene nada físicamente, ¿sí? Simplemente es una muestra que se le hace al cliente para mostrarle, como yo diría, la carcasa, ¿no? Sin la parte interna, ¿no? ¿Se entiende? Luis levantó la mano. Sí, Luis. Sí, hola, profe. No, Sí. quería hacer una consulta y quizás una asociación. ¿Puede ser metodologías tradicionales con lo que se conoce como software enlatado por ahí y No. a medida? No, el software enlatado es el software que viene cerrado y vos no lo podés modificar. Sí, claro. No lo puedes modificar. Ajá. Sí. Después está el otro, el que vos, a ver, por ejemplo, acá en la universidad usan el Hollistor. El Hollistor es un sistema para estudios contables, ¿sí? Que hace todo, liquida sueldos, ¿sí? Hace, no sé, hace IVA, sí, hace un montón de cosas, ¿no? Ese software es enlatado. O sea, lo compras y lo compras así como está. No es un software a medida, ¿sí? Claro, por eso decía, quizás yo me confundí, pero como las distintas metodologías tienen algo establecido, las tradicionales, y que no se mueven, y las ágiles sí, digo, así una asociación. Claro, no. Claro, No. Eso es, el software que vos desarrollás, Luis, por ejemplo, es un software que es, si vos se lo desarrollás para una empresa, eso significa que es personalizado, no es enlatado, ¿sí? Vos podés desarrollar un software, de decirle, bueno, yo voy a desarrollar un software, por ejemplo, para, no sé, clínicas, ¿sí? Por ejemplo, entonces vos decís, bueno, yo tengo un software que te da la turnera, te da los expedientes, te da los turnos, te da las fichas médicas, tenés la ficha de los pacientes, la ficha de los médicos, la historia clínica, ¿sí? Entonces vos haces algo que lo podés desarrollar para que cualquier clínica lo use, ¿sí? Eso sería como un enlatado. No va exclusivamente desarrollado para una clínica en especial. A lo mejor lo desarrollaste para una clínica en especial, pero después lo adaptaste para que pueda ser usado por cualquier clínica. claro. Gracias, profe. Entonces, esa es la diferencia. Sí, yo ¿estoy proyectando o no? No, estoy proyectando. Ahora no. Ahí está. Bien. No se ve Sonia, ahora va queriendo. Ahí va. Está lento. Bien. No sé si había alguna pregunta. No, ninguna. ¿Ninguna? No. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Cuál sería la diferencia entre prototipo en los términos en que usted lo explicó y una prueba de concepto o algo que efectivamente funciona y simplemente es para mostrar la viabilidad técnica del proyecto? No sé, ninguna creo. ¿Cómo le llamaste vos? La viabilidad técnica. Una prueba de concepto para probar la viabilidad técnica. ¿Y tu prueba de concepto qué tiene de fondo? ¿Qué tiene atrás? Y funciona, no es un mock-up, no es una pantalla. Ah, o sea, esas, no sé si eso lo diferencia el de un prototipo prototipo. no funciona. No, el prototipo no funciona. Yo puedo mostrar la carcasa de lo que va a ser el sistema, la funcionalidad, pero si yo pongo un alta a un cliente, por ejemplo, no me guarda datos, no trabaja con almacenamiento, no tengo estructura de una base de datos de fondo. ¿Ah? Entiendo.
¿tá? No tengo almacenamiento. Es simplemente, como yo siempre digo, una carcasa vacía. Pero ¿qué pasa? Eso a mí me permite, a ver, prototipo se puede usar para dos cosas. Primero es una metodología en sí, que yo voy armando los prototipos y a medida que voy armando los prototipos se los voy mostrando al cliente y me voy asegurando de que el sistema esté ok, porque el prototipo es una herramienta de validación también, ¿sí? Contra el cliente, ir mostrándole al cliente cómo se va trabajando el sistema y él va dando el ok, ¿sí? Porque se usa para validar también los requerimientos de los prototipos. Yo tengo un requerimiento que es bastante complejo para validar ese requerimiento y decirle al cliente, mira, yo quiero asegurarme de que esto es así y que te estoy entendiendo, ¿sí? Lo que vos me querés decir. Entonces, pues yo para asegurarme como programador de eso, le hago un prototipo y le digo, mira, esto es así, así, así. ¿Es esto lo que me pedís? Sí, ok. Me aseguro, o sea, lo estoy validando al requerimiento. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo que me diga el cliente y lo que yo interpreto, ¿no? Porque también uno interpreta de acuerdo a cómo es. Y el cliente a veces dice las cosas que, de alguna forma, que a lo mejor no se hace entender tampoco, y nosotros a veces nos cuesta entender. Entonces, esos requerimientos, una vez que se elicitan, hay que validarlos. Y una de las técnicas para validar es prototipo. Si bien es una metodología, ¿sí? Pero también es una técnica de validación. ¿Por qué no se usa como metodología mucho? Porque es caro, ¿sí? Y no se hace para sistemas, para desarrollos grandes, no se puede hacer, porque se necesita un equipo enorme, ¿sí? De trabajo, porque eso se va, digamos, como que se va modelando y se va programando en conjunto, ¿no? Se va trabajando. Entonces, el equipo tiene que estar muy bien trabajado y debe manejar esa técnica excelentemente como para que eso se pueda coordinar, ¿no? Y es costoso, es muy costoso y lleva mucho tiempo, pero nos asegura de que el sistema sale como lo que el cliente quiere. Eso es lo que nos asegura. Sí, el prototipo es lo que haces en Figma. Es así, Figma hace eso. Hace prototipos. Bien. Bien. Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es requerimiento, ¿sí? Que es como el primer paso de la metodología que ustedes van a tener que aplicar. O sea, el primer paso, después Lucrecia le va a habilitar el trabajo integrador. En el trabajo integrador tienen los pasos de la metodología. El primer paso de la metodología es la elicitación de requerimientos. Nosotros le vamos a dar un enunciado, que lo trabajamos junto con Cristian, ¿sí? Ese enunciado, ustedes conmigo van a sacar los requerimientos, que va a ser el primer paso a trabajar, porque les va a facilitar después programar con Cristian. Entonces van a sacar con nosotros esos requerimientos de ese enunciado, que trabajamos en conjunto. Por eso vamos a dar hoy esa parte de requerimiento para que ustedes comiencen a trabajar en ese primer punto de la metodología, ¿sí? Bien. Ahora vamos a presentar el otro. Ahora Lucrecia les va a habilitar les va a habilitar en el campus la filmina. Bien, el requerimiento de software es el primer paso en sí de lo que es en el desarrollo de software, digamos. Mínimamente nosotros cuando desarrollamos software, análisis de requerimiento tenemos que hacer. No podemos sentarnos a programar directamente. Mínimamente entrevista con el cliente tenemos que tener, tenemos que ver qué funcionalidades quiere el cliente, necesitamos agendar, escribir qué funcionalidades necesita el cliente, necesitamos corroborar eso que necesita el cliente, si lo que nosotros entendimos es o no es lo que el cliente quiere. Entonces la idea es elicitar esos requerimientos y a partir de ahí después hacer un diagrama, ¿sí? Que nos guíe, que es el modelado en sí de la ingeniería de software, y después sí sentarnos a programar. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá en esta materia. Ustedes van a elicitar los requerimientos, van a extraer los requerimientos de un enunciado, van a modelar, porque el segundo paso es modelar con el diagrama de clases, ¿sí? Esos requerimientos, y van a hacer un par de diagramas que después se lo vamos a mostrar, que es propio de la metodología, que es parecido a lo que es diagrama de clase, pero es para la navegación web, ¿sí? No solo para navegación, sino para vista.
Pero el primer punto que vamos a hacer es buscar esos requerimientos que necesitamos para saber qué es lo que tiene que hacer el software, o sea, las funcionalidades del software. Bien. Este es el proceso en sí, lo que es requerimientos. Yo tengo el cliente, tengo el desarrollador y tengo el usuario. A veces el usuario y el cliente pueden ser el mismo, ¿sí? A veces no. El cliente generalmente es el que patrocina, como dice ahí, él pone los pesos, pone las necesidades, porque en realidad, ¿qué son requerimientos? ¿Qué son requerimientos? Son las necesidades del cliente. El desarrollador lo que va a hacer es construir el sistema basado en esas funcionalidades o esas necesidades que el cliente le ofrece, le pide, le solicita, pero también está el usuario, ¿sí? Que es el quien usa el sistema. Por eso a veces yo le digo que puede ser a veces el cliente, porque el cliente a veces también usa el sistema, no solamente pone la plata, ¿no? Pero el usuario también, sí, es el que va a aportar ciertos requerimientos, ¿sí? De ese sistema que se va a desarrollar. Por eso las flechas es como que van y vienen, porque en realidad con el cliente sí vamos a trabajar con la parte contractual y las obligaciones que vamos a tener, pero con el usuario solamente vamos a plantear esas necesidades que él tiene del sistema y justamente él va a proceder a hacer las pruebas del sistema o a validar esos requerimientos, ¿no? que estamos trabajando. Bien, ¿qué es en realidad un requerimiento? Especifican lo que el sistema debe hacer, es decir, sus funciones. Los requerimientos son las funcionalidades que tiene que tener el sistema y las propiedades esenciales y deseables. El requerimiento expresa el propósito en sí del sistema sin considerar de cómo se va a implementar. Es decir, que no puedo pensar cómo lo voy a programar, sino simplemente es qué es lo que va a hacer el sistema, nada más. Me tengo que sacar el chip del programador y colocarme el chip del analista. ¿Por qué? Porque estoy analizando el negocio. Es decir, bueno, a ver, porque a veces el cliente puede solicitarme un determinado requerimiento, pero a veces no es lo que él realmente necesita, sino también tengo que tener mi visión de decirle, a ver, no, mira, me parece que para solucionar tu problema vos necesitas hacer esto, ¿sí? Y por otro lado es aconsejar al cliente, ¿por qué? Porque a veces el cliente puede solicitar algo que nosotros decimos, no le va a solucionar. Si yo le hago ese desarrollo, no le va a solucionar lo que él quiere. Entonces, está en nosotros en poder asesorar a ese cliente y decirle, mira, esto no es como, o sea, si bien lo que vos me pedís no te va a solucionar el problema que vos tenés, ¿sí? Entonces, por ahí la idea también está en asesorar al cliente de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Sí, no sé quién, ahí hizo un clic, pero no sé qué. Matías levantó la mano. Sí, Matías. Eso que está comentando, el asesoramiento del cliente, es algo que está pasando mucho ahora, por ejemplo, Sí. con el tema de que están los agentes guía, que todo el mundo está queriendo agentes guía y de moda, Sí. cuando en realidad lo que por ahí están necesitando es una automatización. Total, porque en realidad es entender al cliente y el asesoramiento no te lo va a dar nunca la IA. Claro, por ahí muchos se están metiendo en costos, porque obviamente Sí. los agentes tienen costos, Sí. que no tienen sentido, por ahí con un simple script ya lo tenían hecho. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Francisco hace un comentario. El cliente nunca sabe lo que quiere hasta que lo pones a pensar sus casos de uso. Antes de eso son muy marginales las maneras de ver su requerimiento. Sí. Sí, a veces pide cosas que son inverosímiles, ¿viste? Y bueno, ahí hay que ir con mucha cautela y llevarlo para el lado que realmente, porque tenés opciones, o te haces entender al cliente o te vas. O sea, yo no desarrollaría nunca un software que sé que cuando finalice no le va a solucionar el problema al cliente. Me voy, prefiero no hacerlo y me voy. Porque después vienen los problemas. ¿Sí? No, y después entonces, el culpable sos vos que no le solucionaste el problema. Y sí. Y cuando en realidad no es eso. No es eso. ¿Sí? Pero bueno, hay que tratar de buscarle la vuelta y convencer al cliente de otra manera. Exacto. Bueno, como dice, por ahí dice en otras palabras, los requerimientos identifican el qué del sistema, ¿sí? Mientras que el diseño establece el cómo. Por eso el diseño por el momento lo vamos a dejar de lado, lo van a ver con Cristian, ¿sí? El cómo hacerlo. Nosotros acá nos vamos a centrar en el qué del sistema. ¿Qué debe hacer el sistema? ¿Sí? El cómo lo hacen con Cristian. ¿Ah? José levantó la mano, José María. Sí. El análisis, exacto.
Exacto. Bien, entonces, ¿qué es el análisis de requerimiento? Es un conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software. ¿Sí? ¿Qué nos permite ese análisis de requerimiento? Proporciona una vía entre entendimiento, digamos, entre el cliente y los desarrolladores, y que puedan llegar a un acuerdo en qué debe hacer el sistema. ¿Sí? Entonces, la especificación de esos requerimientos es como un producto, ¿sí?, que se genera entre ambos diseñadores y se establece como un pequeño contrato ahí, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Bien, acá hay una definición de lo que es análisis de requerimiento. Dice, la carencia de buenos requerimientos ha sido la causa del fracaso de grandes proyectos con presupuesto de millones de dólares y ha impedido el desarrollo productivo y ha sido la mayor contribuyente de los costes elevados en el mantenimiento de software. ¿Sí? Cuando un desarrollo se hace con requerimientos erróneos, ¿sí?, el presupuesto dispara. ¿Sí? Dispara y los costos para mantener porque ¿qué pasa? El sistema se puede desarrollar y puede andar. Lo que pasa es que mantener ese software con ese error es terriblemente costoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa licitación de requerimientos se hizo con errores, entonces se llegó al final y mantenerlo obviamente tiene ese costo que hicimos mal al principio, ¿no? Bien. Hay características que tiene que tener un requerimiento, ¿sí? Cuando uno lo licita, ¿sí? Cuando uno habla con el cliente. O abiertas, ¿sí? Abiertas, es decir, yo la explayo, él puede hablar. ¿Qué significa cerrada? Que me conteste sí o no. ¿Sí? Pero las preguntas las tengo que hacer yo. Me tengo que ir preparado para hacer esa entrevista sobre lo que voy a desarrollar. ¿Se entiende? Bueno, acá están las fases de la entrevista. Hay que hacer una preparación de la entrevista, hay que hacer un análisis de documento de la empresa, se hace un recorrido por la empresa, se conoce la documentación, se ve a qué persona se va a entrevistar, se analiza el perfil de las personas. No voy a entrevistar a todas, voy a entrevistar al que realmente me va a aportar esa información. Ver el objetivo y el contenido de la entrevista. La tengo que planificar, tengo que poner la hora, el día, el lugar, no molestar a las personas cada vez que tengo una duda. La entrevista tiene que ser corta, es decir, 1 hora y sobre todo para el tema de los directivos, ¿no? Porque coordinar eso y decir, bueno, es 1 hora y sé que en 1 hora termino. En la otra fase de la entrevista es la realización. Tengo que considerar que tiene 3 fases, que la abro a la entrevista, puedo informar, cuando la abro puedo informar al entrevistado cómo va a ser, ¿sí? El desarrollo, es decir, digamos, que se deben cumplir algunas reglas de algún tipo de protocolo, alguna estructura que yo lleve, ¿sí?, para obtener esa información. Y después la terminación, que significa hacer como una conclusión, ¿no?, de la entrevista. Bueno, obviamente agradecer el esfuerzo y dejando abierto para volver. Siempre dejar abierta la entrevista para cuando yo vuelva y pueda volcar toda esa información y generar mis requerimientos, yo pueda volver a poder validar esos requerimientos. Bien, después de la fase de la entrevista viene lo que es el análisis, es decir, cuando yo concluí esa entrevista, tengo que pasarlas en limpio. ¿Sí? Consiste en leer todas las notas, en pasarlas en limpio, reorganizar la información, contrastar las entrevistas, qué sé yo, entre el dueño y el gerente de compras, si voy a hacer un desarrollo de stock, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces la información no es la misma. Entonces, tenemos que ver quién tiene razón. Si el cliente, el dueño a lo mejor no conoce cómo funciona el proceso y lo conoce el gerente de compras y viceversa. Entonces, tengo que asegurarme de eso, ¿no? De que la información, yo pueda cruzar la información y sea real. Es decir, eso es validación de información. Bien, esto es lo que yo le hablaba de las entrevistas. Hay 2 tipos de entrevistas, las cerradas y las abiertas. Eso depende de cómo empiecen a trabajar ustedes, de cómo estén acostumbrados a hacer su plan de entrevistas. Como dice ahí en la práctica, se utilizan las mezclas de los 2 tipos. Todo depende mucho de la persona que se va a entrevistar también. Bien, el primer paso de lo que es análisis de requerimiento, creo que lo hablamos en la clase pasada, es el estudio de la viabilidad. Es decir, una vez que nosotros recopilamos esos requerimientos, tenemos que hacer un estudio de viabilidad, es decir, requerir, bueno, como dice ahí, entre 2 o 3 semanas, que es ver, se hace un estudio de ver si realmente
es viable o no hacer el sistema, ¿sí? Si sirve seguir con esa ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema con esa entrevista que nosotros hicimos. El informe que se hace en este estudio de viabilidad puede proponer diferentes cambios, como dice ahí. Pueden ser cambios en el alcance, pueden ser cambios en el presupuesto, o requerir algunos requerimientos adicionales de alto nivel, ¿sí? También incluye acá esta parte, lo que es la parte de recursos humanos y la parte tecnológica, ¿no? Bien, una vez que se decidió que el sistema esté ok, que es viable, que se llegó a un acuerdo de que se puede llegar a cabo con lo que hay, con los recursos humanos que existen, con la tecnología que existe y con la plata que existe, porque son 3 aspectos fundamentales, pasamos a lo que es la especificación de requerimientos, es decir, que ya vamos a meternos más a la parte formal de los requerimientos. ¿Qué significa? Que yo tengo que armar un documento de especificación de requerimiento que sea completo, preciso y verificable. Y tengo que definir todas las características de los requerimientos. Es decir, tengo que poner todos los requerimientos del sistema y ahora podemos ver cómo es la tablita, de cómo se definen los requerimientos, qué es lo que tiene que contener, pero en realidad se debe definir cada requerimiento en una etapa formal. ¿Por qué? Porque ese va a ser el documento donde yo voy a volver al cliente y lo voy a verificar. Lo voy a validar. ¿Sí? Lo que está escrito ahí, si es lo que realmente él quiere. ¿Sí? Porque eso va a ser un documento como de ida y vuelta entre el cliente y el analista, ¿sí? Es decir, es también ponerle freno al alcance del software que se va a desarrollar. ¿Sí? La especificación de requerimiento hace eso. O sea, más de acá, de lo que dice esto, no va a ser el sistema. Si vos querés algo más, se va a agregar después y a otro costo. Es decir, que cuando uno especifica los requerimientos, pone hacia el alcance del sistema, define el alcance del sistema, o sea, hasta dónde va a ir el sistema. Por eso es importante la especificación. Bueno, este dibujito seguramente lo habrán visto en internet, anda por todos lados, que es famoso en lo que es el requerimiento en sí. El primer dibujito es una hamaca con 3 asientos, dice la solicitud del usuario. O sea, esto es lo que quiere el usuario, ¿no? Después, lo que entendió el líder del proyecto es que tenía por una hamaca atada acá al árbol, ¿no? Después, el diseño del analista del sistema. Fíjense lo que esto entendió el analista. Esto entendió el programador. O sea, esto entendió en base a lo que el analista le dijo que tenía que hacer. La recomendación de un consultor externo, porque van a ver que hay stakeholders que son externos a los desarrollos y a veces hacen consultoría. Esto es la documentación del proyecto, nada. ¿Sí? La implantación de la producción, una soga. El presupuesto del proyecto, va a ser una montaña rusa. El soporte operativo, no existe. ¿Sí? Y lo que el usuario realmente necesita. Entonces, de aquí a acá, ¿sí? Es lo que nosotros hablamos hoy, de que a veces, fíjense, por todo lo que se pasó, que nadie entendió nada, pero también está en lo que es el análisis de requerimientos, ¿sí? Lo que es ingeniería de requerimientos es muy importante cuando uno desarrolla software. Generalmente cuando nos sentamos a programar, nadie le da bolilla. Pero es importantísimo, porque a lo mejor en un software básico uno puede pasar requerimientos, podemos escribir hacer un diagramita, podemos hacer un par de requerimientos ahí, hacer anotaciones. Pero cuando se hace un desarrollo de software importante, ¿sí? Ya con varios módulos, no podemos sentarnos a programar directamente. ¿Sí? No podemos hacer eso, porque necesitamos hacer una pequeña ingeniería de requerimientos incluso para nosotros mismos, porque sería como nuestra resguardo del software que vamos a desarrollar. Porque el cliente tiene que aceptar incluso ese documento de requerimiento, que se hace a través del estándar 830, se firma, es como un contrato. Se firma ambas partes y se deja definido qué es lo que se va a desarrollar. ¿Sí? Bien. Esto es lo que es la especificación de requerimientos. Hay 2 tipos de documentos de requerimientos, ¿sí? Uno es la definición en sí de los requerimientos, que es el lenguaje natural, que es a través de las entrevistas. Es decir, nosotros vamos a la entrevista, lápiz, papel, o grabamos las entrevistas, ¿sí? Y va dirigido al cliente. ¿Sí? Pero después hay lo que se llama el lenguaje técnico, que está abajo, que es la especificación de requerimiento.
que ese sí va dirigido al desarrollador, porque el desarrollador se va a basar en esos requerimientos, en un lenguaje técnico, para poder hacer el modelado y después hacer el desarrollo, que es la programación. Y a su vez, esa especificación de requerimiento es la que el cliente va a dar el OK. Con el cliente del OK, ¿sí? Realmente ahí empieza a trabajar en el modelado y después en la programación. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? ¿Digo? No, en el chat solamente Walter dice, disculpe la ignorancia, pero metodologías ágiles y el método 5S es lo mismo. 5S. Ajá. ¿Qué es 5S? No Me sé. perdí ahí. No sé qué es 5S. Ay, yo conozco la 5C, no la 5S. Sí, yo también. Es la 5C, conozco yo. La 5, Acá no. googleando un poco 5S hay una metodología desarrollada por Toyota, dice. Ah, Con unas palabras en chino que todas empiezan con S. Dice ahí está. clasificar, ordenar, limpiar, Sí, no es lo mismo, no es lo estandarizar y mismo. entender. No es lo mismo. No. ¿Cómo? Ah, ok. Bien. No es lo mismo, Bien. Bueno, dentro de estos métodos de comunicación que vamos a necesitar, son lo que vamos a hacer llamados también como técnicas de licitación de esos requerimientos que vamos a hacer con el usuario, ¿no? Nosotros vimos lo que son entrevistas, pero también puede ser, como hay algunos nombrados, desarrollo de un conjunto de aplicaciones, el prototipado. El prototipo también se utiliza, como yo le decía, para el licitar requerimientos. Por ahí uno le puede hacer un pequeño prototipo al cliente y asegurarse de que es lo que realmente el cliente está buscando, lo que necesita. La observación también. La observación es uno de los métodos que uno puede licitar requerimientos. O sea, si yo tengo que hacer un desarrollo de software de un proceso, me siento o me quedo parado, no sé qué, y entro a observar el proceso en sí como es. ¿Sí? Lo analizo yo mismo con la observación. Sonia, te quedaste congelada. Entonces, ahí puedo tener Sonia. mi punto de vista. Porque a veces los procesos me lo cuentan de una forma y en la realidad es otra. ¿Sí? Sonia, Sí. te quedaste congelada un momento. Ah. ¿Ahora sí volví? ¿Hasta Ahora dónde sí quedó? volviste. No, yo le decía que a veces la observación es muy importante porque a veces el cliente me cuenta una cosa de un proceso, ¿sí? Pero la realidad, cuando yo la voy a observar a ese proceso, es otra. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema, porque a veces el cliente cree que es así, o se hace así, pero en la realidad se hace de otra forma. Entonces, eso es lo que, como analista, yo tengo que validar. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es real? ¿El que me dice el cliente o el que está funcionando? ¿Sí? Porque puede ser que el que está funcionando lo arreglaron porque funcionó así 20.000 años y bueno, sí, así. Pero en la realidad el cliente cree que funciona de otra forma. Entonces, ahí también hay que entrar a ver de qué forma valido eso. ¿Sí? Es muy importante eso. Porque a veces me pueden decir una cosa y la realidad es otra. Entonces, como analista también es parte de nuestra función la observación. Y otra cosa es el estudio de la documentación. Yo puedo ir a la documentación, mirar los procesos como están documentados, qué se hace, ¿sí? Y eso también es parte de la información que yo voy a recopilar. Después, bueno, tormenta de ideas, que son reuniones con varios usuarios, donde cada uno aporta alguna idea. Como dice ahí, aunque sean disparatadas, que parezcan, en realidad se saca mucha información porque a veces se expresan muy libremente con tormentas de ideas los usuarios y al analista les sirve muchísimo. Bien. Eso en cuanto a requerimientos en general. Ahora vamos a ver dos tipos de requerimientos. Uno son los funcionales, que son en sí lo que nos van a representar la funcionalidad de la empresa, el que hace el sistema, y otros son los no funcionales. Vamos a ver la diferencia entre los dos.
Los requerimientos funcionales es qué debe hacer el sistema, es lo que yo le acabo de decir recién, y definen el alcance del sistema, que es lo que veníamos hablando. Cuando yo los tengo los requerimientos definidos, especificados, ese va a ser el alcance del sistema, es decir, hasta dónde va a ir mi sistema, qué va a abarcar mi sistema. Y los no funcionales definen cómo debe ser el sistema, ¿sí? ¿Cómo debe ser? Son propiedades que yo le tengo que dar a esa funcionalidad. Por ejemplo, la apariencia, la sensación, la usabilidad, la performance, la operabilidad, operatividad, mantenibilidad, seguridad, requerimientos de políticas, requerimientos legales, ¿sí? Si la empresa tiene algunas políticas, lo tengo que agregar como requerimiento. Si tiene requerimientos legales también lo tengo que agregar. Pero lo que me van a dar estos requerimientos no funcionales van a ser la calidad del software, ¿sí? Es decir, que la ingeniería del software, como busca el objetivo fundamental de la ingeniería del software es la calidad, siempre se le hace hincapié mucho en los requerimientos no funcionales. Los no funcionales, si bien el cliente o el usuario me va a decir, mira, yo necesito que los usuarios que ingresen tengan un rol definido y quiero que las contraseñas sean seguras porque, no sé, tuvimos acceso varias veces de personas que no debían. Entonces, bueno, ahí tengo que ver qué tipo de seguridad voy a implementar, ¿sí? Por ejemplo, el cliente me dice, mira, yo necesito que la consulta del estado de cuenta mensual me la dé en menos de un minuto, ¿sí? Ahí tengo que ver la performance, ¿sí? ¿Cómo voy a trabajar con la performance? ¿Qué voy a aplicar para que me dé esa performance? Pero siempre son todos requerimientos que nos va a decir el usuario. Y algunos lo vamos a tener que implementar nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es apariencia, si mira, yo necesito que el sistema sea, no sé, bueno, se adapte, que sea tanto como para celular como para PC, o para, sí, para los dos sistemas, digamos, ¿sí? Entonces ahí, bueno, tengo que ver, decir, bueno, a ver qué hacemos, ¿sí? Entonces, o sea, son todas, algunos requerimientos lo va a proveer el usuario, pero hay otros que no. Las políticas también la va a proveer el usuario, porque a lo mejor hay políticas de seguridad de cierta información, por ejemplo. Hay algunos requerimientos legales que, bueno, los va a dar el usuario. Nosotros después, con Lucrecia, le vamos a dar un listadito de requerimientos no funcionales agrupados por estas propiedades para que ustedes tengan y conozcan un poquito cada uno de ellos y después lo pueden aplicar en los software que van a desarrollar o en el que van a, o lo que van a hacer, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer hincapié. Bueno, se le fue de vuelta. Sí, Tomás, hola. No, no sos. No son ustedes. Sé que hay algún problema de conexión en la facultad. A ver si... Sonia, se te cortó la comunicación. Ya entra. Ahí va el anuncio, profe. ¿Sí? ¿Qué anunció? La publicidad, la pausa de... Ah, claro, tenés razón. Tire un chivo, algo, venda algo. Uy, qué complicado, no soy malísima para vender. Es la hydration break esta, tenemos que tomar mate ahora, aprovechamos. Claro, un descansito después de 1 hora.
Claro, pausa de hidratación, muy bien. ¿Sí? No, ahora yo les voy a explicar cuando termine Perdón, volví. Bueno. Se me colgó el equipo. Mal. Se te colgó el equipo, sí. Ya ingreso. Bueno. No sé dónde quedé. Mientras vos buscás, yo le comento. Ustedes pueden armar los grupos como ustedes quieran, si ya vienen trabajando con otras personas. Nosotros no, el trabajo integrador no se presenta, es para ustedes. Es decir, ustedes tienen que hacer el trabajo integrador porque después, en función de ese trabajo integrador, nosotros les vamos a hacer un cuestionario y, bueno, si ustedes estuvieron trabajando, obviamente van a poder contestar el cuestionario. Si no estuvieron trabajando en el trabajo integrador, van a haber preguntas que no la van a poder responder. Si lo quieren hacer en forma individual, lo pueden hacer en forma individual, en grupos, como ustedes quieran. Pero no se presenta el trabajo integrador. Después que Sonia termine de explicar lo que es requerimiento, yo le voy a explicar el trabajo integrador. No sé dónde quedé, dónde me escucharon. Quedamos en requerimientos no funcionales. ¿Entendieron eso o no? ¿Hasta ahí me escucharon o no? Sí, profe, quedamos en requerimientos no funcionales. No funcionales. Nos iban a agrupar después, nos iban a mandar ejemplos. Y mandar en el campus. Ok. Y ahí se cortó. Bien. Le vamos a dar un listadito con Lucre, le vamos a hacer un listadito de requerimientos no funcionales para que ustedes tengan. Yo le preguntaba a Lucre, no vamos a trabajar con no funcionales en me parece. Algunos le va a pedir Cristian seguramente, con algunos detalles por ahí de acceso o algo por el estilo, no sé si van a trabajar con eso, pues si no se les va a complicar mucho. Pero sí le vamos a dejar un listadito para que ustedes tengan de lo que son no funcionales, para que ustedes sepan, después en el momento que van a hacer desarrollo de software, qué es lo que pueden trabajar con eso, ¿sí? ¿No nos qué? ¿No nos veo? No nos veo uña. Y sí, porque con nosotros van a hacer esa partecita y después van a hacer el desarrollo con Cristian y bueno, si no se les va a complicar mucho en realidad es trabajar en conjunto y bueno, el cuatrimestre pasado lo logramos, vamos a ver si sale bien también. A ver si termino, así le presentamos, porque viene la otra clase, Ulises. Ustedes tienen una clase más ahora, ¿no? Digamos que esto es la antesala de lo que van a hacer después con Cristian. Exacto. ¿Se ve ahí, Lucre? Sí, pero pantalla completa, ahí estamos. Ahí ¿Bien? va. Sí. Bien. Entonces, a ver. Vamos a... Acá estamos. Bien, los no funcionales, en realidad lo que van a aportar a las funcionalidades, ¿sí? Son ciertas propiedades. Esas propiedades son de calidad, ¿sí? Bueno, agrupadas, como yo les decía, en estos puntos. Hay muchísimos requerimientos no funcionales que están dentro de cada una de las propiedades, ¿sí? Pueden ser, ¿qué pasa si el sistema se cae? ¿En cuánto tiempo se debe levantar? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Cómo debería operar el sistema, si es 24/7, también, ¿sí? O sea, hay un montón de requerimientos no funcionales que también son propios del desarrollo que se va a realizar. Bien, esto es una descripción en realidad de lo que es requerimiento funcional, eso lo vamos a pasar. Los requerimientos funcionales se descomponen en lo que se llaman casos de uso, ¿sí? Es decir que ¿vieron casos de uso o no? ¿Vieron? No recuerdo de haber visto casos de uso. ¿No? Es uno de los diagramas de UML. ¿Mm? O sea, después de los requerimientos funcionales, una vez que uno los especifica, pueden armar diagramas de caso de uso. Después le vamos a mostrar algunos con Lucre. Nosotros no lo pedimos acá, Lucre, ¿no? No lo pedimos. Pero le vamos a dejar en todo caso, después le vamos a dejar un videito, le vamos a subir, para que tengan y sepan cómo pasar un requerimiento a un caso de uso. Nosotros pasamos directamente al diagrama de clases, ¿sí?
Pero por ahí un diagramita de caso de uso está bueno. Pero se lo vamos a dejar en un videito para que ustedes lo tengan y después lo puedan usar si lo quieren trabajar. Bueno, estos son todas definiciones de... Sí. Un requerimiento, no al contrario, un caso de uso es un conjunto de requerimientos. Caso de uso debería resolver varios requerimientos. ¿Sí o no? ¿Listo? Después le vamos a dejar un videito, Lucre, para que ellos puedan ver cómo se hace el paso. Bueno, ahí yo me voy anotando. Ajá. Bueno, y otro punto que sí vamos a trabajar en el trabajo integrado son las restricciones, ¿sí? ¿Qué son las restricciones? Son las restricciones de los requerimientos funcionales, ¿sí? Es decir, son restricciones a esos requerimientos que, por ejemplo, sería, a ver qué podemos plantearle. Por ejemplo, si yo pido un turno, tengo una turnera, pido un turno, pasado 20 minutos del turno, que yo no lo agende, o sea, que no lo dé como resuelto, en 20 minutos se debería anular ese turno, ¿sí? Eso sería una restricción de ese requerimiento que sería, no sé, agendar turno, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si el turno era a las 5 de la tarde y son 5:20 y el paciente, por ejemplo, no vino, ¿sí? Ese turno debería quedar cancelado, ¿no? Sin aviso, por ejemplo. Eso, digamos, son como restricciones de los requerimientos funcionales. Eso sale también justamente de las entrevistas y de las observaciones de los procesos, ¿no? Bueno, ahí hay varios. El propósito del sistema, el cliente para el producto, usuario del producto, convenciones o nomenclatura. A veces hay nomenclatura que usa la empresa, ¿sí? Hechos y datos relevantes, restricciones del proyecto y suposiciones. Eso lo vamos a ver ahora con el que van a hacer. Eso van a trabajar sobre restricciones. Acá Sonia Sol dice, o no poder sacar 2 turnos en el mismo lugar a la misma hora, podría ser una restricción. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, ese lo vamos a aplicar después, se los dejo para que lo lean, porque yo quiero que... y bueno, y hay también restricciones del proyecto, ¿no? No solamente el requerimiento, sino el proyecto en sí. Esas restricciones son tecnológicas, ¿sí? Obviamente. Si no tengo los equipos, no tengo el equipamiento, no tengo la infraestructura, también es una restricción del proyecto. Presupuesto, plata. Tiempo, también. Son cosas que restringen la creación del producto en sí. O sea, no solamente hay restricciones de los requerimientos, sino también hay restricciones del proyecto. Entonces, eso también es válido. Bueno, acá hay una descripción de los requerimientos no funcionales. Después eso lo van a leer ustedes. Esto se los dejo para que lo lean. Acá hay cada uno de la descripción de cada uno de los no funcionales, qué es la mantenibilidad, qué es la seguridad, ¿sí? Están descritos. Bueno, y para resumir, las características de una buena especificación de requerimiento tiene que ser no ambigua, ¿sí? O sea, no ambigua significa que yo pueda leer un requerimiento y lo pueda entender, que no dé pie a confusión, ¿sí? Que sea completa, que tenga toda la información necesaria, fácil de verificar, que sea consistente y coherente, clasificada por importancia o estabilidad, fácil de modificar, fácil de identificar el origen y las consecuencias de cada requerimiento, es decir, quién me dio ese requerimiento y qué consecuencias puede tener la ejecución de ese requerimiento, y que sea de fácil utilización durante la fase de explotación y de mantenimiento. Son las características de una buena especificación. Y los requerimientos obviamente tienen que tener las 3 E, que sean completos, consistentes y correctos. Completo, que tiene que tener la descripción completa de la funcionalidad requerida. Consistentes, que no debería haber conflicto, que no se deben contradecir dentro del requerimiento. Y correctos, que no deberían tener errores. Bien. Esta es la planilla en sí de lo que es un estándar de requerimientos, que es el estándar 830, que si los quieren, yo se los subo y se los publico ahí en
en el campus, si les interesa, que les interese, se los puedo pasar. Tiene esta estructura, tiene una descripción de en sí de lo que es la empresa, ¿sí? Va a pedir una descripción de la empresa, una descripción general de lo que es el producto que se va a realizar, y después se describen todos los requerimientos funcionales y no funcionales. Y también algunos requisitos del sistema, actores y casos de uso. Esto sería como un estándar que trabaja lo que es ingeniería de requerimientos. Y la plantillita sería un estilo así. Por ejemplo, la idea del requerimiento, tiene una identificación, los requerimientos. Esto es basado en el estándar, ¿no? Tiene el nombre del requisito, requerimiento, tiene registrar usuario, por ejemplo. Y la descripción del requerimiento tiene que ser muy clara y concisa. O sea, este es el requerimiento en sí. ¿Sí? Fíjense que es muy exacto. ¿Sí? En la descripción dice, el sistema debe permitir dar de alta usuarios nuevos y asignarle roles que determinarán su nivel de acceso al sistema y conjunto de acciones que podrá realizar. ¿Qué tipo es? Es un requerimiento, porque la misma plantilla sirve para restricciones. La fuente de requisito es la jefa del servicio de alimentación y nutrición, es decir, ¿quién me dio este requerimiento? ¿Qué prioridad tiene este requerimiento? Si es alto, medio, bajo. ¿Por qué es la prioridad del requerimiento? Porque en base a la prioridad del requerimiento, yo le tengo que prestar atención al requerimiento y lo tengo que modelar ese requerimiento. ¿Sí? La prioridad es fundamental en un requerimiento, porque sé que si yo fallo en ese requerimiento, tengo consecuencias en otros. ¿Sí? ¿Qué restricciones tiene ese requerimiento? Bueno, tiene estas 3 que están nombradas acá, y los requerimientos no funcionales a ese requerimiento funcional asociado. En realidad esto es la plantilla que se usa para confeccionar el estándar. Esta plantilla es completa. Hay plantillas más simples, más sencillas, pero esta, la que está acá, es la más completa de todas, que muestra qué restricciones están asociadas a ese requerimiento y qué requerimientos no funcionales también están asociados. Fíjense que tiene un montón de requerimientos no funcionales porque es la registración de un usuario en el sistema, ¿no? Por eso tiene tantos requerimientos no funcionales. Bueno, acá lo que se muestra con las restricciones y los requerimientos no funcionales es la trazabilidad del requerimiento, ¿no? Es decir, con quién se relaciona. Que eso le va a servir mucho a el equipo de programadores cuando tenga que hacer el desarrollo en sí de la programación del software, ¿no? Bien. Sonia, Edgardo había levantado la mano. Sí. Ay, qué lento que anda todo. ¿Qué tal? Hola, profe. ¿Todo bien? Quería preguntarle, ¿esto tiene que ver entonces con Quality Assurance, que vendría a ser el control de calidad? También si le confundimos las palabras con tester, el tester de software, son cosas diferentes, ya lo sé, pero sí, tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque en base a los requerimientos, después va a decir, bueno, qué está bien y qué está mal y cómo se controla. Sí. Sí, porque en realidad cuando se hace el control de calidad, a ver, la calidad forma parte de la ingeniería de software. Es fundamental. Y cuando vos utilizás un desarrollo con un estándar y trabajás correctamente, asegurás la calidad. Porque eso es lo que quiere la ingeniería de software. Que vos trabajes con metodologías y con métodos, ¿sí? Para asegurar esa calidad. Entonces, cuando vos haces las pruebas, que son pruebas de calidad, muchas de ellas, ¿sí? Vos sabés que te asegurás de que ese software va a tener, si tiene errores, a lo mejor son errores muy básicos, ¿sí? A lo mejor que no hacen que vos tengas que retroceder, ¿sí? No son errores de falta de funcionalidad. Y nosotros nos vamos a centralizar entonces en lo que es los requerimientos y en el desarrollo de ingeniería de software, en esta parte. No vamos a irnos para el lado de Quality Assurance en ningún momento. No, porque no nos da, no nos da el tiempo. Me quiero quedar tranquilo para ver si está bien. Sí, no nos da el tiempo. Vamos a ver algo de pruebas, ¿sí? Vamos a ver pruebas, que es parte de la calidad. Yo se lo voy a dejar grabado a pruebas porque prueba es gigante. Está grabada la clase, es así, esa clase está grabada porque es una clase donde se muestran todas las pruebas en lo que es en cuanto a desarrollo web. Y después sí vamos a hacer una clase especial que es la gestión de proyecto, que es el trabajo en equipo, de cómo se arman los equipos de proyecto y todo eso. Pero la calidad está asociada con... Lo que pasa es que calidad ya teníamos que entrar a lo que es la ISO y, bueno, unas normas y eso. Acá no. No, porque no nos da el tiempo. Bueno, pues creo que es más tranquilo que lo que se está viendo es lo que va a seguir. Va a seguir, sí. Bueno, sí. Gracias. No, por favor. Claro, las historias de usuario, Álvaro, las historias de usuario salen, claro. Sí.
exacto. Ujú. Sí, sí, la historia de usuario son un poquito, de ahí salen los casos de uso. O sea, casos de uso de historia de usuario depende de la metodología que uses. Ujú. Después de ahí salen de las historias de usuario tenés para armar los planes de proveedor. Ujú. Sí, 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 que ahí es donde hacen el test. Bien. Bueno, vamos a hablar del trabajo integrador. Algunas cuestiones. El trabajo integrador lo pueden hacer en grupo, independientemente como ustedes quieran, el grupo de 4 o 5, eso es al libre albedrío, ¿sí? Lucre, si es que lo quieren hacer en grupo, nadie los obliga. Sí, sí, O sea, por eso digo, si lo quieren hacer en forma individual, también lo pueden hacer en forma individual. O sea, eso, manéjense ustedes como quieran trabajar. Exactamente. Nosotros no exigimos presentación. Samuel, no te hagas el vivo, Samuel. No exigimos presentación. Si ustedes quieren exponerlo un día en clase para ver si están bien orientados, no tenemos problemas de corregirlo. Si quieren mandarlos a nuestros correos, están los correos en el campus. También se los podemos mirar, ¿sí? Como para ir orientándolos. Con eso no tenemos inconveniente. Lo que sí es, cada punto que vayan resolviendo, lo resuelven después de dar la teoría. Porque si ustedes se adelantan, seguro que en algo le van a errar y van a tener que volver todo para atrás y es doble trabajo. Esa es la consideración que le estamos solicitando. Y ahora vamos a presentarlo, si me aguardan un segundito. Ahí te lo habilité, Lucre, lo tiene habilitado en el campus, chicos, si lo quieren abrir. Profe, una consulta. Sí. ¿Esta clase queda grabada en el campus? No. No se graban las clases. Algunas clases sí van a estar, ya están grabadas, chicos. Algunas cosas sí. Por ejemplo, la metodología es una de las cosas que está grabada. Ya está grabada. Pero lo que hablamos acá no. No. ¿Podés, Lucre? Ahí está. Sí, estoy. No sé si se ve. Doble se ve. Ahí está, ahora sí. ¿Por ahí qué? está. No, porque era... sí, ahí está, ahora sí. ¿Ya les presentó Cristian el trabajo o no? Chicos. No, todavía no. No, todavía no. Bien. Todavía no. Bueno, entonces vamos a estrenar acá. Va a ser muy similar. El enunciado es sencillo. Dice, una clínica médica donde habían desarrollado un sistema, recomendó a su equipo para el desarrollo de un sistema en una clínica nueva. Los puntos a considerar son que la clínica cuenta únicamente con médicos clínicos y no aceptan obras sociales. Se deben proporcionar las credenciales de un usuario válido para ingresar al sistema. Solo los usuarios en estado activo pueden iniciar sesión. Se asume que otro equipo en una etapa posterior va a ser el encargado de desarrollar las funcionalidades para gestionar los datos de usuarios y roles. Y en esta etapa únicamente se consultan dichos datos para validar el inicio de sesión de los usuarios y las funcionalidades habilitadas según el rol. Los usuarios con rol médico deben ser capaces de ver sus turnos reservados dada una fecha y marcar un turno como atendido o ausente. Los que tienen el rol paciente deben poder reservar turnos, listar sus turnos reservados y cancelar turnos, solo permitido hasta el día anterior a la consulta. Los que tienen el rol de administrador deben poder reservar turnos, listar turnos reservados, cancelar turnos, solo permitido hasta el momento en que inicia la consulta y modificar el valor de la consulta de los médicos. El horario de atención de la clínica es de 8 a 16 y los turnos siempre duran 1 hora. Las reservas se pueden realizar con un máximo de 30 días de anticipación.
El valor de la consulta es al momento en que realizó la reserva. El objetivo de la práctica es aprender a diseñar aplicaciones web siguiendo la metodología OWS, que ya les había mencionado Sonia. El primer paso que usted... ¿Sí? Te interrumpo un poquito. Sí, chicos, es el trabajo que ustedes vienen haciendo del cuatrimestre anterior. Lo tomamos con Cristian de la otra materia, lo reformulamos un poquito para que pueda seguir la misma línea. ¿Sí? La metodología ahí está, tengo un bichito acá dando. La metodología, Lucre ahora le va a dar los pasos, pero en realidad la metodología se va a explicar después, porque hay un video exclusivamente de la metodología, Ulises. Acá es simplemente para que le quede pegada debajo del trabajo, nada más, ¿sí? Ustedes van a poder hacer acá el paso 1, que es el modelo conceptual. ¿Sí? Bueno, Lucre, ahora sí te dejo el resto. No miren tanto porque todavía no lo saben. Se lo dimos para que vayan haciendo por pasos, antes que Cristian pueda presentar su parte, ¿sí? Ahora sí te dejo, Lucre. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá, primero, es elicitar los requerimientos funcionales y las restricciones, que fue el tema que se dio hoy, que explicó hoy Sonia, que después ya le vamos a habilitar la filmina. Después dice confeccionar diagramas de clases y relaciones. También le vamos a habilitar el diagrama de clases, pero esto es únicamente lo que pueden hacer hasta ahora. Primero, antes de empezar con los diagramas, por favor, los requerimientos funcionales y las restricciones. Eso debe estar bien, porque si no está bien, lo demás sigue con errores, ¿sí? Aunque perdamos 2 o 3 clases en esto, en revisarlos y verlo, es importante, ¿sí? Los otros pasos que vienen más adelante, todavía se lo dejamos a modo de pautas a seguir, pero sobre esto todavía no trabajen porque no tienen la teoría, no lo conocen, ¿sí? Son 3 pasos en total del trabajo integrador, ¿sí? Adriana, sí está habilitado. Yo lo habilité recién, Adriana. En donde dice el trabajo integrador. Dejo de compartir. Ya tienen creo que todo habilitado. Ahora después le vamos a ir habilitando a poco porque si no por ahí es mucha información y se van a comenzar a mezclar. Ahí le habilité la filmina de requerimiento de software que vimos hoy, que está en la segunda módulo, y el listado de requerimientos no funcionales, ¿sí? Cuando, le podemos después habilitar los dos Después ejercicios. yo le habilito los casos de... Lucrecia le va a habilitar 2 videitos, ¿sí? 2 videos. Uno es cómo se elicitan los requerimientos desde un ejemplo determinado, cómo extraer desde un texto que ustedes tienen ahí, cómo se extraen los requerimientos, ¿sí? Y cómo se hace un diagrama de clases a partir de esos requerimientos, ¿sí? Van a hacer 2 videitos que ahora se los va a habilitar Lucrecia, y ustedes van a tener a mano para recordar cómo se hace un diagrama de clases. Que todo el mundo patina. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no cómo se hace un diagrama de Genial, clases? profe, gracias, porque justamente iba a preguntar eso. Porque, sinceramente, si bien lo vimos el cuatrimestre pasado, pero es tanto el contenido que si me agarras en frío un diagrama de clase, ahora empiezo otra vez. Me doy la cabeza para la izquierda a derecha. Sí. Genial, Sí. Y este cuatrimestre tiene materias bastante pesaditas. Sí, ahí ya están habilitados los 2 videitos, y bueno, no me fijé, pero ya las había habilitado entonces Yo le habilité la filmina, Lucre. Bien, perfecto. Y yo le había habilitado de la primer parte del módulo 1. Te faltó, ahí terminé de habilitar. Listo. Entonces les quedó, sí, fíjense que les quedó en el módulo 2, ¿sí? En el módulo 2 le quedó requerimientos, la lista de los no funcionales, y abajo van a tener donde dice ejercicios resueltos, un ejercicio de requerimientos y restricciones, y un ejercicio de diagramas de clases. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Álvaro. Ahí tienen como para empezar a trabajar en requerimientos. Profe, pregunta, ¿por qué en el trabajo integrador dice grupo 1, grupo 2? No, dice grupo 1, grupo 2. Figuran 2, trabajo integrador.
cuestionario de trabajo integrado grupo 1, cuestionario de trabajo integrado grupo 2. Ah, porque habilitaste algún cuestionario, Lucrecia. No, pero yo no habilité el trabajo integrador. Ah, capaz que yo habilité. Ah, porque estos son los cuestionarios, ¿no, Brice? Esto no. No. Esos son los cuestionarios que le tomamos después. Pero no pueden entrar así. ¿Listo? No se preocupen por eso viene después. Ahora ahí se los oculté, para que no lo vean. Y no moleste, porque en realidad no pueden ingresar, así que no. Bien. Ahí tiene el trabajo integrador. Y creo que quedó todo. Sí, creo que sí. ¿Ven todo correcto? Ya es la hora, tenemos otra clase. Sí, y ellos tienen otra clase. Sí, los liberamos. Sí. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Que pasen lindo. Gracias, profe. Buena Chau, semana. Hasta el martes. Chau, Adiós. nos vemos. Chau. Chao. Adiós, profe. Adiós. Chao. Hasta luego.